Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Córner de la Fábrica. Ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, pero creo que después de esta semana había que venir aquí con no solo con cosas que contar, sino también con información, ¿eh? Porque tenemos al grandísimo Fernando Tavero. ¿Qué tal? Tavero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, por aquí por casita, con mi gato encima, o sea que fácil Sí, que sí. escuchéis algún maullito. Él también querrá opinar sobre todos los temas que vamos a tratar hoy, que hay Siempre. bastantes que tratar, así que si quieres vamos a ponernos en marcha, como siempre le decimos a la gente, darle a like al vídeo, suscribiros que no estéis suscritos y si alguno oye quiere hacerse miembro del canal, pues siempre está abierta esa posibilidad. Así que venga, vamos con el córner de la fábrica. Y la verdad es que, Tavero, ha venido una semana intensa porque, más allá de que el Castilla está yendo bien, que si quieres luego metemos una pinceladilla de cómo está el Castilla, la victoria ante el Cacereño este fin de semana pasó un poco a segundo plano por unas declaraciones que tuvo Arbeloa en rueda de prensa, en donde, bueno, dejó entrever, tras una pregunta de Joan Martínez, que el jugador todavía tiene que trabajar bastante más si quiere estar en el primer equipo, que ahora mismo no tiene ese nivel, porque más o menos, no me acuerdo exactamente, pero como que tenía que trabajar más, entrenar Sí, mejor, entrenar más duro, entrenar más fuerte, y evidentemente se hicieron muy virales porque Joan Martínez ya sabemos todos que es uno de las perlas de esta cantera, el elegido, ¿no? Para el futuro, para la futura defensa del Real Madrid y llamó la atención. No sé cómo te lo tomaste tú y si quieres contarnos un poco cómo fue esa. ¿Cómo fue ese, vamos a decir rajada, vamos a decir ese dardo que sí, pegó algo así. Arbeloa en rueda de prensa? Pues fue sorprendente, macho. No se lo esperaba mucho, o sea, no se lo esperaba a nadie por la contundencia y por cuándo, y además por cuándo ocurrió, ¿no? Que al final fue lo que hablábamos el otro día. Un partido que gana el Castilla, importante, después de todo lo que ocurrió contra el Mérida, esa expulsión del propio Arbeloa, Manuel Ángel, David Jiménez, todo el lío que se montó al final, y ganaron un partido complicadísimo debajo del diluvio madrileño. Mostraron bastante personalidad y Joan no estuvo mal. O sea, fue un partido muy normal. Y Arbeloa, cuando le preguntaron por Joan, pues lo tenía en mente, se ve que tenía en mente Eso lanzar eso. parecía, ¿no? Y quiso tomar un poco a Joan como ejemplo para lanzar un mensaje a navegantes. Lo que pasa que fue bastante potente y bastante contundente. Dejó claro que tiene unas condiciones de loco, que tiene todo lo que se necesita para ser jugador del primer equipo, pero eso fue un 10% del mensaje porque el resto quiso mandarle un aviso Si diciendo quieres, voy a leer un poco las declaraciones para la gente que le pille de nuevas, pero que seguramente muchos ya lo habréis escuchado, os habéis leído. Digo exactamente, es un chico con muchas condiciones, pero le queda un camino muy largo para empezar. Tiene que entrenar muchísimo más fuerte de lo que lo hace, mucho más concentrado, con mucha más intensidad. No le vale con lo que hace ahora para ser jugador del primer equipo. eso Son es. fuertes por un jugador que promete para eso, ¿no? Para el primer equipo. Eso es. Luego preguntando, en el club sorprendió evidentemente que llegasen de esa manera, pero le quitaban cierta importancia también porque, según también nos ha llegado por otros sitios, ese mensaje ya lo había trasladado Arbeloa eh, de puertas para adentro, ¿no? A Joan y a otros chicos. Arbeloa es un entrenador hiper exigente. Ya nos contaban que cuando él llega al juvenil A, por ejemplo, muchos chicos notaron un cambio muy grande cuando llega Arbeloa porque prácticamente profesionalizó un equipo que estamos hablando todavía de chavales de 16, 17 y 18 años y tenían rutinas de profesionales. Y eso es un poco Álvaro Arbeloa. Esos mensajes que él había ido lanzando, también al propio Joan durante la semana, entendió el míster, se sobreentiende por cómo ocurrió ese mensaje, que no había calado lo suficiente y decidió lanzarlo ahí en sala de prensa, porque no hay altavoz más grande. Tan grande fue el altavoz que yo creo que poca gente sabrá que el Castilla ganó ese partido, pero mucha, que Arbeloa le lanzó ese aviso a Joan. Entonces, Eso te iba a decir, fue... que en esa charla que hablamos en minuto 116 del diario AS, tú y Mm, yo, hablábamos de que parecía que era algo premeditado, o sea, estaba pensado, pero mm, que no era un aviso solo a Joan, que también, no. evidentemente, sino que cogía a Joan, que era quizás el jugador
como el listo de la clase, ¿no? Se dice para decir, oye, os estáis durmiendo en los laureles y no vais a sacar las notas, ¿no? Si se lo Coger digo a este, se lo digo a imagina. exactamente, va a calar a toda la plantilla porque de alguna manera es el hombre que mejor está situado para poder llegar al primer equipo, ¿no? Lo cogió de ejemplo para intentar pegar un golpe que entra dentro de lo que parece como técnico Arbeloa, ¿no? No es una persona que vaya a rueda de prensa caliente y suelte una cosa por decir, ¿no? Lo suelta pensando en quiero buscar esta reacción, pero como bien dice Tavero y cuenta él, esto ya se había comentado, ¿no? Ya esto lo habían Sí. hablado, entiendo, ¿no? Sí, no es, o sea, lo que pilla de sorpresa es el dónde y el cómo, no tanto el qué, porque el que ya estaba trasladado semanalmente, como digo, a Joan y a otros chicos, porque es una plantilla de este Castilla muy joven, es la más joven de la categoría, menos de una promedio de 19 años y medio, algo así, y con mucho talento. O sea, de los últimos años, una de las plantillas en las que más te dicen que hay jugadores con nivel Real Madrid, y es la realidad. No solo Joan, también otros, ¿no? Entonces, Arbeloa, con lo exigente que es, pues, y la confianza que tiene con todas estas plantillas, porque hay que recordar que es una generación que él mismo lleva moldeando mucho tiempo, ¿no? Ya pues, como entrenador juvenil A, la confianza que tiene con el propio Joan, porque Arbeloa le impulsa. Cuando Joan llega del Levante, Joan llega al Juvenil C y pronto le ven que es algo fuera de lo común, con 16 años, juega no sé si es un partido o dos con el Juvenil B y Arbeloa le dice, oye, con nosotros. Y ya le sube el Juvenil A, lo revienta en la última tramo de la temporada y ese verano ya es en el que se va con Ancelotti, que ya ocurre la rotura de cruzado que trastabilló un poco su progreso. Eso es. Entonces, Arbeloa es una figura muy importante para Joan y hay mucha confianza entre ellos. Y entonces yo entiendo que por eso también se permitió eso. Joan no capta el mensaje, o sea, no es algo que vaya a influir negativamente en el chico, porque además todo el mundo, absolutamente todo el mundo, te habla de que es un chaval que se toma las cosas con filosofía y para aprender. O sea, él no se lo va a tomar en negativo ni va a hacer que se enrabiete, ni mucho menos, al contrario. No cambia nada. De hecho, él, preguntamos, ¿no? Después en el reencuentro, ese primer entrenamiento, luego el lunes, Eso si te voy a había decir, mira, pasado. voy a poner, Tavero, la noticia que firmas tú en Diario As. Déjame ver que quite esto. Vamos a ponerla por aquí. Y ahí tenemos a Arbeloa, Joan Martínez, asunto zanjado tras el contundente mensaje del técnico, normalidad absoluta entre todas las partes en su primer encuentro. El objetivo, amén de avisar, era motivar y Joan capta el mensaje, ¿no? Decías. Eso es. Todas las partes en las que preguntábamos nos decían eso, absoluta normalidad. Un entrenamiento más, los titulares hicieron ejercicios mucho más suaves de recuperación, los que no tuvieron tantos minutos entrenaron de una manera más intensa, normal, no se vio nada, no, ninguna parte y tal, al menos a lo que nosotros nos llega, que luego perfectamente puede haber pasado otra cosa que a lo que nosotros no hemos tenido acceso. Pero la información que tenemos nosotros es que puse asunto zanjado por zanjarlo en el titular, pero en realidad no hay un asunto verdaderamente. Nos decían, aquí no hay caso Joan ni hay nada. Ha sido un momento puntual en el que, pues eso, en el que el míster ha querido lanzar un mensaje a Joan y al resto. Fue muy contundente, que esa es la sorpresa, que la contundencia fue lo que sorprendió, en club y lo que sorprendió también en vestuario, ¿no? Porque los chicos también, pues evidentemente, ese tipo de mensajes sorprende, porque al final es un chico joven y Joan tiene todavía 18 años, entonces no están acostumbrados tampoco a escuchar cosas así, pero nada más que eso. Luego se ha tratado la semana con total normalidad y no ha ido más allá. Y quizás también comentábamos que es muy importante de que Arbeloa escogió quizás el momento, ¿no? Porque esto no es lo mismo tras una derrota y en un partido, voy a poner, o en una victoria y un partido malo de Joan porque tiene un error, ¿no? Sino que escoge un momento, es una victoria, vuelve a haber victoria del Castilla tras esa derrota en Mérida, estrepitosa, y en un partido muy, bueno, decente, ¿no? Tampoco un grandísimo partido de Joan, pero un partido decente, ¿no? Yo creo que escoge también ese momento. Quizás si hubiera perdido el Castilla o quizás si Joan Martínez no hubiera hecho un buen partido, yo no sé, esto es opinión mía, tengo casi seguro de que
de que Pienso igual. Álvaro no hubiera hecho eso en rueda de prensa, porque ya sí que sería matar al jugador, ¿no? Eso es, lo hubiera protegido. Arbeloa de puertas para adentro puede ser más menos exigente, más menos duro, pero protege mucho a sus chavales y se caracteriza por protegerlos mucho también en rueda de prensa y ensalzarlos, ¿no? Todavía colea ese Cestero es el mejor 6 de España. Y Cestero es uno de los suyos, igual que es uno de los suyos Joan Martínez, igual que es uno de los suyos Thiago Pitach, o sea, por la factoría Arbeloa tanto tiempo ha estado en ese juvenil A, que han pasado muchos talentos por sus manos, y todos esos ahora, digamos, están eclosionando en este Castilla, y tiene una relación de mucha confianza y que les ha pulido mucho desde que son más jóvenes todavía, son chicos a los que lleva tratando desde que tienen 15, 16 años. 17 y ahora tienen 18, 19, 20 algunos. Entonces ahí pues ha sido una figura muy importante dentro del proceso de desarrollo de todos estos chavales. Entonces ahí hay una confianza. Bueno, pasa en todo, ¿no? Se dice mucho que la confianza da asco, ¿no? Pues un poco en el fútbol. También, solo que él lo intenta utilizar de manera positiva. Y bueno, Joan se llevó un rapapolvo que seguramente no esperaba públicamente. No, bueno, hombre, evidentemente no esperaba, pero quizás también Joan se puede sentir un poco líder en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de yo soy la persona que si tiene que recibir un rapapolvo para todo el club, o sea, para todo el equipo, perdón, lo voy a recibir yo y no pasa nada y lo acepto. Y eso también habla bien, ¿no? De Joan, ¿no? En esa frase, al final, Arbeloa dice, si él quiere estar en el primer equipo, todavía no tiene nivel para estar en el primer equipo, este es un nivel para ser un gran jugador del Castilla, pero no del primer equipo. La palabra primer equipo en ese speech aparece muchas veces. Y si esa palabra aparece muchas veces, es porque Joan es carne de primer equipo. Exactamente. Si habla de mí, Arbeloa no habla de primer equipo, ni de cantera, ni de nada. No te dicen en tu trabajo la palabra ascenso, sino es que lo están pensando, ¿no? Correcto. Si evidentemente no creen que estás para ascender, ni lo dicen, ¿no? Ni lo nombran, ¿no? Pues en este caso, de alguna manera lo hizo, ¿no? Sí, es verdad que impactó y es verdad que a lo mejor había que madurar un poco las ideas y poder hablar con gente como tú que sabe mucho de la cantera para entender por qué se hizo esto, pero creo que queda muy explicado y además explica bien y yo creo que deja una buena imagen incluso de los dos. Fíjate, estoy diciendo una cosa que a lo mejor le puede llamar la atención, pero creo que tal y como hemos desgranado lo que sucedió, creo que es más o menos, deja una buena imagen de los dos. Arbeloa buscando el momento perfecto para dar un toque a la plantilla y decirles, oye, espabilad un poquito, que aquí quizás creéis que habéis ganado algo y no habéis ganado nada. Y Joan, de ser el hombre que no tenga ningún problema de recibir eso, aceptando que evidentemente a lo mejor tiene que dar un poquito más y que también lo reciba y que sea como el escudo, ¿no? De la plantilla en este caso. Evidentemente tengo que hacer la pregunta porque Joan Martínez antes de esa lesión era, yo me acuerdo cuando hablaba contigo, con Steizan, con gente que sabe mucho de la cantera, era la perla del Real Madrid. Era el jugador que todos pensaban en Valdebebas que este chico va a llegar al primer equipo y puede funcionar en el Real Madrid, ¿no? Se lesiona, es una lesión grave, se recupera muy bien, creo que tiene toda la paciencia del mundo para hacerlo. Creo que lo trata muy bien también el Real Madrid. Arbeloa también lo ha sabido llevar muy bien. Y ha vuelto a un nivel que no sabemos si es su mejor nivel, ahora te pregunto eso. Lo segundo que te pregunto, voy a aprovechar mucho como hacéis vosotros en rueda de prensa con Xabi Alonso, con Ancelotti, antes que decís una pregunta por medio y los huevos, hacéis 3 o 4. Pues yo te voy a hacer 3 en la misma. Primero, ¿crees que ha llegado ya Joan Martínez a ese nivel que tenía anteriormente, a ese nivel alto, a ese nivel que se espera de Joan Martínez con esta edad, con este pozo, con este Castilla? Segundo, ¿sigue siendo ese jugador que tienen en Valdebebas pensado para que sea el futuro central del Real Madrid en la primera plantilla? ¿Sigue siendo ese jugador que puede ser? Y también te digo, ¿cuándo puede ser eso? ¿Ya esta temporada puede jugar algún partido? ¿Crees que no? ¿Crees que ya para la próxima temporada podría ser esa temporada en la que él intente pegar su golpe en el primer equipo? A ver, pues si ha recuperado ya ese nivel, físicamente está perfecto. Tú cuando cuando preguntas por Joan, te dicen está perfecto. La lesión está totalmente superada, pero perfecto de físico y perfecto de coco. Él ya no tiene los miedos que se pueden tener después de haber sufrido esa lesión. La verdad que tampoco los ha tenido en ningún momento, pero porque no va un poco con la personalidad del chico, pero él físicamente está perfecto. Entonces, una vez que ya está perfecto físicamente, seguramente tenga ahora un nivel más alto que antes de la lesión,
porque estamos hablando de un chaval que cuando se lesiona tiene 17 años, ahora tiene más de 18 años, los partidos que había jugado hasta ese momento habían sido amistosos con el Real Madrid, pero habían sido en categoría juvenil. Ahora estamos hablando que está jugando en Primera Federación. Esto le da una... Ha jugado todo, ha jugado creo que el 95% de los minutos con Arbeloa en Primera Federación con el Castilla. Sus descansos han llegado en la Premier League Cup esta International que está jugando el filial. O sea que está a su mejor nivel, sí, seguramente. Y seguramente dentro de 2 meses está a mejor nivel que ahora. Porque así son los procesos de los chicos y de los chavales. Y esto es un curso acelerado de madurez. El Castilla y un Castilla tan joven. Y además un Castilla que se ha levantado luego comentaremos un poco quizás el estado de forma del Castilla, ¿no? Pero es un Castilla que se ha levantado del fango después de esas 4 derrotas consecutivas, se levanta y el aviso llega en un Castilla que va quinto, empatado con el tercero a puntos y muy cerca del Tenerife, que es un equipo que está diseñado para ascender de manera automática. Entonces, es un Castilla muy joven pero muy competitivo y ahí Joan es líder defensivo y mi gato piensa lo mismo. Entonces... Muy de Joan. Entonces sí que está yo creo que sí que está a su mejor nivel. Yo le veo, evidentemente, le pueden faltar todavía detallitos y tal, pero bueno, eso es parte del desarrollo, ¿no? Pero su poderío se pudo ver en el gol aquel que metió al Talavera para dar la victoria al equipo. A los Ramos. Que lo titulé así en la crónica. Sí, bueno, es que fue muy Joan Martínez a los Ramos, porque es que fue un reflejo, o sea, que es su ídolo, lo sabe todo el mundo, tiene su pelito y es que luego el escorzo que hace es muy similar, como entra el balón es muy similar. Entonces, pues está ahí. Luego me preguntaste eso, de cuándo llegará al primer equipo. ¿Cuándo crees? No sé si algo se abra también allí. Entiendo que también estas cosas, no digo que las tengan planificadas, porque luego los jugadores pueden pasar muchas cosas, pero entiendo que más o menos tendrán unos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que tiene que intentar pegar ese salto en este momento. No sé si ya lo sabes, si puede ser este año ya que tenga algún partido, o que a lo mejor ya la próxima temporada, no digo que se asiente, pero sí que sea ese central que tenga la plantilla para, joder, mira, estamos viendo ahora, ¿no? Se ha lesionado Militao, va a tener que salir Asensio con Hausen y no está Rudiger, no está Lava bien. Bueno, a eso me refiero. Al principio bueno, en verano, creo que era en verano, lanzábamos un Joan Martínez al milímetro, que era contando un poco el plan que había con Joan al principio, ¿no? Porque hay que acordarse que Joan empieza ya a trabajar con Arbeloa al final de la temporada pasada. O sea, él ya tenía ahí un físico, digamos, tenía el famosa alta competitiva, digamos. Pero no se llega a poner sobre la mesa de una manera seria que Joan vaya al Mundial de Clubes, por ejemplo. Porque el plan era ir muy poco a poco con Joan para andar bien antes de empezar a correr. Por eso no va al Mundial de Clubes, no porque haya perdido el foco ni haya perdido potencial a ojos del club, ni mucho menos, sino porque consideran que con la edad que tiene, esa lesión es una lesión muy grave y había que recuperarla bien antes de empezar otra vez a aletear. ¿Qué pasa? Que se queda con Arbeloa en el Castilla, hace la pretemporada, minutos controlados, primero 20 minutos, luego 40, luego 45, se repite en 45, luego 70, luego partido completo. O sea, una pretemporada y un plan que me pareció, sinceramente, espectacular, porque hay que tener mucha cabeza para entender el contexto y para no querer lo que hablamos, ¿no? Correr. Porque es que Joan estaba acariciando la convocatoria a la Supercopa de Europa cuando se lesiona. Él estaba ahí entre él y Jacobo Ramón, estaba esa convocatoria. Entonces lo ves tan cerca y de repente tienes una lesión tan dura. Dices, ostras, cuando vuelves dices, joder, pues yo quiero volver en el mismo punto en el que lo dejé. Y no, él entendió que era lo adecuado. Por eso hablo siempre de que la figura de Arbeloa ha sido muy importante, porque como era Arbeloa el que estaba en el Castilla, quisieron que todo ese plan fuese trazado por el míster. Y ha empezado la temporada ya jugándolo todo, absolutamente todo. No se ha querido tampoco correr mucho con esa primera convocatoria. Tampoco ha habido contexto de que, contexto sí que quizás ha podido haber, pero en este momento en el primer equipo pues hay una figura, por ejemplo, como David Alaba, que al final está disponible y no juega, ¿no? Entonces, Xabi Alonso tampoco ha querido tirar, como el año pasado se vio obligado, por ejemplo, a Ancelotti a tirar de centrales de la cantera. Yo esta temporada, si veremos a Joan con el primer equipo,
Yo creo que va a depender mucho de la enfermería. Ujú. Porque yo creo que ya sí está listo para que, si llega el momento de que Xavi tenga que llamar a un chico, tirar de alguien de Castilla, ya Joan sí lo ven preparado para eso, pero Joan piensa en primer equipo no a tan corto plazo, sino un poco más a medio plazo hablando de la temporada que viene. Es un nombre que está considerado seriamente para que pueda dar el salto para la 26-27. Estamos en noviembre. Esas conversaciones Claro, todavía. es muy pronto también, ¿eh? Y puede pasar muchas cosas. Es que puede ser Exactamente. incluso, mira, ponemos el mismo caso. Creo que hay un caso muy, muy claro que es Asencio. Asencio, tú le cuentas al principio de la temporada pasada lo que va a ser su vida dentro de un año y no se lo Posible, imagina nadie, ¿no? Pues es posible. imposible. Pues digo que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Exactamente. Ahora de repente, imagínate, justo, da la casualidad que tienen que subir algún chico de cantera, sube, pues no sé, vuelve a subir, que Diego Aguado ahora está jugando más de lateral izquierdo y tal, pero bueno, sube Mario Rivas, por ejemplo, sube Valdepeñas, por ejemplo, que lo han adaptado aquí a central zurdo y hace una pareja con Joan que es increíble. Y Valdepeñas también, un día hablaremos de él porque es muy, muy serio Cuando quieras. lo que está haciendo en este resurgir del Castilla. Lo hace increíble y ya Xavi se casa con él, digamos, ¿no? O sea, todo eso puede pasar. Pero a día de hoy, cuando tú preguntas quién es digamos, quién está en la pole position, ¿no? Para sentarse en el primer equipo a futuro, pues te siguen diciendo que es Joan Martínez. Y todo dependerá mucho de cómo se desarrolle también el mercado del primer equipo. Eso te Porque iba a decir, ¿no? Que también, no sé, ¿tiene algo que ver el tema de Upamecano y Konate o no? a ver, si se le ponen al Real Madrid a tiro y el Real Madrid decide finalmente lanzarse a por ellos, aunque Konaté la verdad que no está comprando muchos billetes con la temporada que está haciendo, la verdad. No, la verdad es que Porque no. A mí es que no, yo sé qué tal, no, pero a yo, mí yo no soy tampoco. muy, Bueno, no soy muy fanático de ninguno de los dos, sinceramente. ni yo tampoco. Todo también dependerá bueno, evidentemente con Alaba, pues está más que claro que Alaba terminará saliendo, pero bueno, a ver qué ocurre con Rudiger, ¿no? Si finalmente Rudiger siempre tiene el run run ahí de Arabia, que a Arabia le gusta mucho a Rudiger y Rudiger nunca ha ocultado que no es un destino que le vaya a ir mal por el tema bueno, también por temas religiosos, etcétera. Le puede llegar a encajar, ¿no? Entonces veremos a ver si Rudiger termina renovando, no termina renovando, todo eso va a influir mucho en que haya un hueco o haya dos dentro de la plantilla. Si hay un hueco y el Real Madrid finalmente decide apretar el gatillo con AT, si finalmente es Upamecano, si finalmente es Marguey, que parece que lo tiene hecho con el Liverpool, pero es otro perfil que también Sí, que gusta. que gusta mucho en el Real Madrid, pues bueno, pues eso evidentemente puede cerrar la puerta de primer equipo en la 26-27 a Joan. Pero si hay un hueco más, ese hueco a priori se planifica con Joan. Y esa es la idea que hay. Estamos en noviembre, A veremos mí me cómo queda todo se mucho, va sí. desarrollando. Pero Pero Joan lo que ha mostrado desde que se recuperó de la lesión le hace estar mucho más cerca del primer equipo de lo que lo que, estaba sí, sí. al principio de esta recuperación. O sea, ha recuperado, digamos, el tiempo perdido, entre comillas, y lo ha hecho con creces, porque ha vuelto mejor y más fuerte, que es un poco lo que se planteaba el chico. Bueno, evidentemente te tengo que preguntar por más cosas. Ya ha cerrado el asunto Joan Martínez, que parece que sí, que sigue siendo, ¿no? Sí. ¿Cómo decir? Ese jugador clave, ¿no? En el Castilla, bueno, en el Castilla o en Valdebebas, que saben que van a llegar al primer equipo y que creo que también eso es importante seguir manteniéndolo, ¿no? Si hubiera cambiado algo, evidentemente te hubieran llegado esos inputs y no parece. Te tengo que preguntar por gente que está fuera haciendo Erasmus, porque el otro día sacaste una noticia, voy a ponerla por aquí. A ver, déjame que lo voy a poner primero así con los dos. Alucinados con Chema Andrés, ¿vale? Chema Andrés se marchó al Stuttgart, un jugador que yo sé que además tú le tienes mucho aprecio, ya no solo por futbolísticamente, sino personalmente. Bueno, se está saliendo en Stuttgart, está siendo un hombre clave en una liga que al Real Madrid siempre le ha funcionado bien, ¿no? Mandar jugadores para allá. Leo por aquí de turno, esta es noticia tuya, sí, ¿no? Varios clubes top interesados en el centrocampista, el Madrid encantado con el jugador, tiene la sartén por el mango en Alemania, impresionados. Bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo estás viendo a Chema. No sé si tienes más información sobre qué clubes o de dónde están viniendo esos intereses. Y luego,
Yo siempre pregunto, ¿cuánto le costaría al Real Madrid recuperar a este jugador? Que ya sabemos, con el tema de Nico Paz estamos siempre como muy atentos, ¿no? De las recompras y cómo pueden ser. Pues mira, puse top porque honestamente, no, hay otras veces que a lo mejor sabes el nombre y no lo puedes decir, pero en este caso a mí lo que me llegó fue clubes nivel Real Madrid. Lo que me ¡Ostras! llegó. Sí, Eso es la top. hostia, ¿eh? Por eso puse top, porque son top. Lo pongo dentro, que son simplemente interés por la situación del jugador. Sí, bueno, pero los intereses al final son porque Y está haciendo las cosas bien. Esto es corre, así. porque están alucinados con Chema Andrés, exacto. Porque no es normal, porque allí preguntando, hablé con gente de allí, bueno, salen en el artículo, si alguien se lo lee, hablé con Menzel, nuestro responsable en Alemania, hablé con Johannes Orr, un periodista del TZ alemán que es experto en la información del Stuttgart, y hablé con Andrés Weiss, que lo conocerá mucha gente Sí, porque es al fútbol alemán lo que Andrés Sonrubia al fútbol francés. exactamente. Y me decían que lo que estaba consiguiendo Chema allí es algo fuera de lo común. Chema ha sentado a Atakan Karazor, que es una leyenda allí, en Stuttgart, y creo que era Andrés el que me decía que ya en la pretemporada se veía que el equipo con Chema estaba mucho más organizado y que cuando se sentaba Chema y jugaba Karazor había mucho menos estabilidad, ¿no? El Stuttgart es mucho más inestable cuando no juega Chema. Y eso es muchísimo. Luego, estadísticamente, por ahí dentro, supera un promedio que nos hacen los compis de B-Soccer, ¿no? Te hacen el promedio que tienen los 5 mejores mediocentros en diferentes estadísticas. Pues los de Chema estaban por encima del promedio de los 5 mejores. O sea, quizá en algún punto hay alguno que le supere en uno, pero al promedio de los 5 mejores de la Bundesliga superan sus números por 90 minutos. Eso es la hostia, ¿eh? Es una barbaridad. Mira, si bajas, ves un gráfico, si bajas en la noticia, se puede ver y lo puede ver la gente, que creo que lo puse relativamente arriba. Aquí también. Mira, baja un poco más. ¿Ves? Bueno, pues ahí ¿no? Sí. eso es. Pues en todos esos aspectos, recuperaciones, duelos, etcétera, todos esos Chemas supera el promedio de los 5 mejores de la Bundesliga. Su impacto ha Eso sido es a la la leche. hostia. Eso parece una gilipollez, pero no lo es, ¿eh? Un tío que llega a una No. liga que es una de las 5 grandes ligas, que viene del Castilla, que viene un Eso chico es. español Que tiene 20 en un años, sitio. que el alemán. Claro. Y que te vas a Alemania, que es un idioma que por lo que sea no se maneja bien. Claro. ¿Qué pasa? Que Chema habla inglés a la perfección. Chema es un coco, lo ha sido siempre. Chema, cuando de niño, bueno, hemos contado alguna vez, ¿no? Que los chavales en Valdebebas, los que sacan mejores notas, tienen premios a final de año y, Y bueno, Chema pues es uno de conoce ellos, ¿no? a sus ídolos. Chema siempre era uno de ellos. O sea, todos los años Chema siempre era uno. En Valdebebas estaban todos estudiando en la rama por castellano, digamos, lo normal, y Chema te lo hacía, y Chema era el único que estaba estudiándolo en inglés. Luego creo recordar que estaba estudiando una carrera bilingüe también, ¿no? O No, es sea, tremendo, tremendo. La verdad es que la generación de los jugadores del Castilla, estas que está saliendo, estoy pensando en tres justo. Estoy pensando en Gonzalo, que es un tío claro. muy normal, buen estudiante, muy familiar, tal. Chema, lo mismo. No sé, la sensación que tengo con Jacobo Ramón me da algo parecido. Es exactamente igual. El propio Joan, ¿no? Que es como muy, ¿no? Un Sí, tío muy… sí, Entiéndeme, que los muy cabal, futbolistas a sí. día de hoy son muy TikToker, Flow, Instagram… Si Chema llama la atención en Alemania, lo hemos contado ya alguna vez, ¿no? Lo de que lleve la camiseta por dentro. sí, exactamente. De hecho, él mismo se lo comentaba a modo de broma. Le entrevistó hace poco Camacho, nuestro compi, Ignacio Camacho, Sí, y le preguntaba, ¿te comparas mucho con Busquets y con Rodri y tal? ¿Con quién te ves más? Y él no quiere comparativa ninguna, pero se reía y decía, bueno, quizá con Rodri porque también lleva la camiseta por dentro, ¿no? Y eso es un poco el molde de Chema Andrés. Me preguntabas antes por las cláusulas, creo. Claro, sí. El tema es que, evidentemente, el centro del campo del Real Madrid es un centro del campo potente, lo sabemos, porque, mira, incluso el propio Xabi Alonso demandó un centrocampista para este año y el Real Madrid le dijo algo así como, oye, mira, lo que tienes en el Real Madrid es creme de la creme. Entiendo que es una posición muy complicada en el equipo, pero también es verdad que Chema es un jugador también muy bien valorado en todos los aspectos, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, ¿no? Es una relación muy buena la que tiene con la gente de Valdebebas, y entiendo que es una persona también que no digo que vaya a llegar seguro sí o sí a jugar en el Real Madrid, pero que
tiene los ojos puestos, ¿no? Desde Sí, sí, Valdebebas. sí. Claro, te Sí. pregunto ¿cuánto costaría esa recuperar a Chema Andrés para la causa, para el Real Madrid en este caso? Pues mira, Chema se fue por 5 millones más uno potencial en variables. Por 5 más uno lo fichó el Stuttgart. Y el Real Madrid tiene una cláusula de recompra este verano próximo por 13 millones y medio y el siguiente por 18. 13,5 ahora y dice, joder, es más alto que lo que es, por ejemplo, Nico. Correcto. Es algo más alto de lo que es Nico. Resulta llamativo La de, porque la, de, la de Nico es que a mí me parece una de las mejores operaciones que ha es lo que firmado el quiero, Isma. Madrid en los últimos años. ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad, porque por Nico, si no recuerdo mal, sacaron 6, creo, ¿eh? Te hablo de memoria, creo que fueron 6 y se aseguró recompras por 8, 9 y 10. Una locura eso, ¿eh? Y pero la de Chema, tú cuando preguntas por la posible recompra de Chema, de nuevo es noviembre, pero te dice lo mismo, el precio no sería un problema, porque es un chico que se ha ido por 5 kilos, el variable pues seguramente lo cumpla, porque si estamos hablando de objetivos, lo cumplirá seguramente. No lo sé, no sé cuáles son los objetivos, en este caso concreto, pero 13 millones por un chico como Chema. Y sobre todo, Tavero, que esto duele decirlo, pero también hay que pensarlo, que el Madrid no es tonto. Y el Madrid es un equipo también que sabe negociar bien. Quiero decir, tú imagínate que Mira, no me vas lo a puede hablar. guardar. Ahora te voy O a hacerlo. contar un poco cómo funciona la cláusula del 50%. Claro, yo te pregunto, porque entiendo que también podrán hacer negocio, ¿no? Con Sí, el mira, jugador. Quiero decir, sobre todo si el club stops, ¿no? Siguiéndole. sí, Pero pero no, hay un pero. no, sobre todo el Madrid no acostumbra a operar así. Ok. No, el Madrid no quiere mercadear, digamos, con los chavales. Podría haber Sobre todo, mercadear. claro, de la fábrica, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? Con Claro, gente claro, de claro. la fábrica. Claro, porque lo podría haber hecho con Nico Paz si hubiera querido. O sea, Mm. con el Tottenham vino con un paquete, no recuerdo si eran 50 o 60 Sí, pero yo millones, no creo sé qué. que con Nico Paz hay algo que les dicen, este chico va a tener, este sí o sí vuelve. Sí, Yo con sí, Chema entiendo sí. que no sé si hay todavía ese A ver, su pensamiento. nombre suena cada vez más fuerte como potencial vuelta, porque además en el club está la sensación de que se necesita un recambio para Tchouaméni, toda vez que Camavinga no termina de asentarse como ese pivote y le siguen viendo más como, bueno, un futbolista súper polivalente, que es más interior que pivote, que necesita dar el golpe sobre la mesa. Yo creo que la vuelta de Chema irá también mucho ligada al desarrollo que tenga Camavinga durante la temporada, porque sí, porque si Camavinga no consigue tirar la puerta este año, pues, te estoy hablando, esto es opinión total y cero Sí, sí. información, ¿no? Pero pues, Bueno, quizá ya todos estamos de acuerdo en que Camavinga sea su se retire. momento de ahora o nunca, ¿sabes? Ujú. Y ahí pues se podría activar el mecanismo de Chema. Pero Chema no sé, el Madrid no quiere perder los derechos con Chema bajo ningún concepto. Por eso a mí me sorprendería que si la temporada que viene no aprietan el gatillo, se dejasen seducir por, me lo invento, el Chelsea que viene con 50 kilos. No creo que el Madrid se vaya a dejar seducir por eso, porque ahí eso sí le haría, aunque ganase algo de dinero, sí que le haría perder el control total por un futbolista que tiene todavía 20 años y que en el Stuttgart ha encontrado un sitio tan idílico como Nico Paz ha encontrado en Como para desarrollarse totalmente. Porque me hablabas de los informes, ¿no? Que tiene Chema en lo personal en Valdebebas y es así. Pero es que también el Stuttgart lleva mucho tiempo detrás de Chema Andrés, no fue algo de última hora. Y el feeling que hay entre Chema Andrés y Sebastián Hoeneß fue de esto que hablas y haces clic, porque te cuento lo que quiero de ti y exactamente eso que tú quieres de mí es lo que yo quiero que quieran de mí, pues algo así. Y eso no es fácil conseguirlo, como C. Fábregas y Nico Paz. Son posiciones distintas, contextos muy, muy similares. Nico más cerca que Chema de volver, pero los dos con muchas posibilidades de hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la cláusula del 50%? Funciona así, según tengo entendido, en todos los casos. El Madrid, el Club X
viene, presenta, vamos a hacerlo con ejemplos que es más sencillo. El Chelsea viene y ofrece 50 kilos al Stuttgart por Chema Andrés. Si el Stuttgart tiene que avisar al Real Madrid. Mira, aquí está, es del Stuttgart tu gato. Y si el Stuttgart, sí, y si el Stuttgart quiere aceptar esa oferta, de verdad, el Real Madrid tiene X tiempo, 48 Sí, horas, 72, para ¿igualar eso? no, recomprar si quieren. Ah, por el precio que sea. Recomprar por el precio que está acordado. Porque, Ok. y si el Madrid no quiere recomprar, creo, no tengo datado exactamente porque estos son unos flecos y tal, pero si el Madrid no quiere recomprar por 13,5 y el Stuttgart se pone cabezón y dice, pues lo vendo. Hombre, Vale, es que no me extrañaría que llegara un equipo si sigue bien así, de 40 millones, 50 millones estoy hablando, a lo mejor. claro, eso es puramente como es la cláusula. ¿Qué pasa? Que eso no va a ser así porque el Stuttgart no se va a enfrentar al Real Madrid. Si el Real Madrid no quiere que se venda ya Chema, el Stuttgart tampoco va a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que de esos 50 millones que se lleva el Stuttgart, el 50% de la plusvalía es para el Real Madrid. O sea, 50 menos 6,44. El Stuttgart se estaría llevando 22 millones. Cuando si el Madrid se lo recompra al año siguiente, estamos hablando de 18. 18 y Y te medio. estás Sí, o no sabes, a lo mejor el próximo año aún te hace una oferta mejor, claro. correcto, y te estás enemistando con un club como el Real Madrid, con el que tienes muy Que no buena te interesa, sí, relación sí. y te interesa cero. Ese caso no se va a dar. Que haya una tirante tan fuerte entre el club, entre el Stuttgart, el Real Madrid y el club comprador, pero funciona un poco así. Esos son los diferentes pasos que hay que dar con este tipo de cláusulas activas, con la fórmula del 50%, la fórmula Real Madrid, que la utilizarán más clubes, pero que el Real Madrid la está exprimiendo al máximo. No, y le está saliendo, vamos, a pedir de boca, ¿eh? No se puede decir lo Mm, contrario. Cerrado capítulo Chema Andrés, que iban a ser los dos jugadores por los que te iba a preguntar, Joan Martín y Chema Andrés, ayer en directo. Esto saldrá mañana viernes por la mañana, esto está grabado el jueves, no os voy a mentir. Aquí ni trampa ni cartón, saldrá el viernes por la mañana. Me preguntaron me dijeron, les dije que iba a grabar contigo y me dijeron que te preguntara por Jacobo Ramón. Sé que además estuviste con él en una entrevista, maravillosa, por cierto, enhorabuena, gracias. con un tío que es un crack, que lo sé, porque me lo has dicho muchas Total. veces. Le está yendo bien a Jacobo en el Como, están contentos, yo creo que allí con él. Te hago un poco pregunta parecida, ¿no? Al final, Joan es, ¿no?, el jugador que sí que quieren para la defensa. Jacobo quizás será la segunda opción, la tercera la Asencio, en este caso en aquel Castilla. No sé cómo lo ves el tema de Jacobo. ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Qué te está dejando el bueno de Jacobo? En cómo están encantados con Jacobo. Cesc está encantado con Jacobo porque fue titular con él prácticamente desde el minuto 1. El Como es un equipo bastante mandón, que quiere bastante pelota, y Jacobo es un central bastante Hausen, digamos. Jacobo es un central que lo que se vio con el primer equipo del Real Madrid no se acerca a lo que es Jacobo. En la entrevista me lo decía que bueno, que fue un mal partido lo de Leganés, pero bueno, que le sirvió para aprender y bueno, ese aprendizaje pues se está viendo ahora en la Serie A. En el Real Madrid no pierden de vista a Jacobo, ni muchísimo menos para el futuro. Lo único que ver a Jacobo con el primer equipo quizá dependa ahora de alguna variable más de lo que dependería ver a Joan, para que me entiendas. A mí me dicen que están encantadísimos con lo que están viendo allí, con la madurez que está mostrando, con el aprendizaje que está mostrando, pero me sorprendería que ejecutaran las cláusulas de recompra ya este verano en caso de que quieran ejecutarlas, porque me encaja más que termine esta temporada y luego si sigue a este nivel o incluso superior en la siguiente temporada, pues ahí ya el Madrid, que tiene la sartén por el mango en este caso también, porque es otro 50% como todos estos casos que hemos hablado, ahí ya sí que se lo planteé, dependiente también del contexto. También es dependiente del contexto de Joan. Joan, quizás después de esta temporada en el Castilla, sienta que si el año próximo, esto
hipotético porque Sí, no, no. esa conversación no se ha dado todavía, pero al final es simplemente atar cabos, como pasó con Jacobo Ramos la temporada pasada. Hizo una temporada, media temporada con el Castilla, porque las lesiones no le permitieron hacer más. Y su ciclo Castilla se había terminado, como se terminó el ciclo Castilla de Jacobo Ramos y como puede que se termine el ciclo Castilla de Joan Martínez. Si la temporada que viene el Real Madrid finalmente decide apostar por Konaté, decide renovar a Rüdiger, pues lo más lógico sería que Joan decidiese salir como ha hecho Jacobo, como ha hecho Nico Paz, ¿no? Sí. Y el Real Madrid se asegurase su vuelta, un año más de desarrollo, etcétera. Está aquí el gato a tope. Sí, bueno, pero es que él está con Jacobo a tope, tu gato. En la cantera. Y entonces, pues ya ver, ¿no? Quizá ahí cogería más temperatura para la temporada siguiente el caso de Jacobo, ya sería dependiente del desarrollo de Joan, pero bueno, son los dos grandes proyectos, digamos, ahora de central salido de Valdebeba que en el Real Madrid tienen en la mente para el futuro. Ahora, al futuro más próximo, quizá Joan esté más cerca de pisar primer equipo del Real Madrid por el contexto en el que se encuentra y quizá por el potencial que desde el club le ven. Pero lo que están viendo de Jacobo está gustando mucho. Estamos hablando de un chaval que yo le vi me dijo que medía 1,97, Y pero los huevos. 2,10, ¿no? Parece. a mí me pareció más de 1,97, preguntabas Es que a aparte, Yamal. siendo delgadito, es un tío grande en volumen. Tiene una buena espalda Está, y. está fuerte. O sea, Está fuerte. Sí, él como yo, más o menos. es muy de gimnasio. Cuando estuve allí con él, el pobre además, porque sacamos unas fotos de la hostia, porque Gandul es un absoluto máquina Un como crack. fotógrafo, Desde aquí le Javier mandamos Gandul. un enorme abrazo. Pero claro, para hacer las fotos desde un mirador en el que se veía el lago de Como y luego se veía el estadio, No se veía ni el lago ni el cómo, ¿no? Ni el hay que estadio. subir. Al mirador hay que subir. Y subimos en coche y Jacobo ahí, pues nada, hablando con un chaval, pues un 10 de chaval con nosotros para arriba, tal. Un 10 también el como club, que nos acompañó en todo momento con una facilidad espectacular. Echamos la foto, bajamos la entrevista. Todo genial. Todo magnífico. Y allí, pues eso, hablando mucho con la gente del Como, pues nos hablaban maravillas de Jacobo, de que había superado las expectativas que tenían, porque es la Serie A y no es una liga sencilla, se tiene que enfrentar a rivales. Pues bueno, en la entrevista le hicimos después de que jugara contra el Nápoles, contra el líder, Rasmus Højlund, que es un bicho malo. Y Jacobo salió bastante ganador de ese duelo. Y allí lo que nos decían, se reían cuando le preguntaba por Jacobo y por Nico. Pues, ¿qué te decimos, tío? Que ojalá el Madrid tenga No, paciencia y los podamos disfrutar una temporadilla o dos más porque esta asociación nos está saliendo de loco. sí, la verdad que Entonces, está siendo bestial. La verdad es que lo del Madrid con el cómo es un poco Madrid-Bundesliga, ¿no? Le está saliendo muy bien todos esos aspectos. Bueno, pues seguramente vamos a hablar mucho, porque yo creo que primero la temporada del Castilla está siendo buena, seguramente vamos a tener mucho que hablar. Fíjate, me voy a guardar para la próxima semana. Si quieres, vamos a hablar del Castilla la próxima semana, si te apetece. Y así vale. también dejamos este cebo a la gente, que sepa que la próxima semana intentamos grabar otro vídeo con Tavero para hablar de cómo va el Castilla, de qué jugadores están sorprendiendo, porque además el otro día me dijo que los chavales que se fueron al Mundial Sub-20, creo que es, el Sub-20, han vuelto y se han encontrado guerrilleros en sus posiciones. Con mucha Así que si competencia. quieres, podemos hablar de ese tema. Intentamos invitar a alguien también para tener un pequeño debate de si le están realmente comiendo la tostada estos guerrilleros a ciertos jugadores que han vuelto del Mundial Sub-20. Y nada, creo que ha sido creo, de los corners de la fábrica más completos que hemos tenido, Sí, hablando no, de está muy muchísimas bien. cosas. Sí, me Así ha que, gustado. Tavero, te emplazo si quieres para la próxima semana Perfecto. y nos vemos, evidentemente, aquí las caras en directo, ¿vale? Bueno, en directo o Perfecto. grabado para la gente, O ¿vale? grabado. Perfecto, Bueno, pues pues hacemos cuídate eso. mucho. Me llevaré al gato. Y como siempre digo, haces bien. Y como siempre digo a la gente que nos está viendo, darle a like al vídeo, suscribiros los que no estéis suscritos. Ya sabéis, sobre todo darle a like. Hipear el vídeo, que hay una cosa que es hipear, no tengo mucha idea para qué sirve, pero entiendo que si la palabra hype, que se está utilizando mucho ahora en la juventud, es algo bueno, pues evidentemente hipearlo, que no hay ningún tipo de problema y nos viene muy bien. Suscribíos y repito, si alguno quiere
ayudar con su granito de arena económico al canal, pues ya sabes, haciéndose miembro del canal, pues formará parte de esta familia y siempre a mí me da un apoyo para poder seguir creciendo en estos lares. Tavero, nos vemos, ¿vale? Cuídate mucho. Un abrazo grande a todos. Chao. Adiós, adiós, hasta luego.